La parábola de los labradores malvados. Lucas capítulo 20, del 9 al 18. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Sabemos que el Señor usaba esta estrategia de contarnos la palabra de Dios a través de las parábolas, porque aquí había algo que aprender y que el Señor no necesariamente quería que al instante fuera descubierto, pero Él usaba cosas comunes, cuestiones que cualquiera podía comprender, de tal manera que nadie que estuviera atento podría quedar sin entender nada. La importancia de esta parábola es que contiene grandes revelaciones y fue relatada por los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas. Y todos ellos la exponen con detalles. Esta parábola estaba especialmente destinada para todos aquellos que estaban escuchando allí, para el pueblo que estaba escuchando en el templo. Pero además es una gran reflexión para los cristianos de todas las épocas como nosotros, de cuán grande es la paciencia de Dios, pero también de que al final hay un juicio de Dios terrible contra los rebeldes que rechacen su palabra y desprecian a Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Habíamos visto en el estudio anterior que una comitiva de líderes religiosos y principales del pueblo acababan de cuestionar la autoridad con la que el Señor Jesús obraba y por qué se tomaba tan importante atribución como por ejemplo la de desalojar el templo de Jerusalén, que estaba atestado de mercaderes y animales y aves a la venta, con motivo de la proximidad de la fiesta de la Pascua. El Señor sabía que le quedaba poco tiempo de vida, así que estaba enseñando al pueblo en el templo cuando vinieron estos principales religiosos a cuestionar su autoridad y no perdió ocasión también para contar esta parábola que relacionara los hechos que estaban ocurriendo, que había ocurrido también desde hace siglos y que los próximos hechos que ocurrirían muy prontamente. La parábola que contó el Señor Jesús respondió de forma indirecta a la pregunta de los líderes religiosos acerca de su autoridad. Además, les hizo ver que él sabía perfectamente todo lo que estaba pasando y que planeaban matarlo. Entonces dice la escritura que comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. El Señor hablaba en parábola para relacionar
ciertos acontecimientos con cosas o actividades que ellos conocían perfectamente. Pero estas parábolas no todos las entendían. Y esto el Señor lo hacía intencionadamente para que así fuera. Pero acá esta parábola es fácil de comprender. Es fácil identificar a los personajes. Incluso los líderes religiosos la comprendieron inmediatamente. El dueño que plantó la viña es Dios. La viña es Israel. Los labradores son los líderes religiosos espirituales de Israel, bajo cuyo cuidado y trabajo se esperaba que se produjeran los frutos de justicia, los frutos espirituales que el Señor, el Dios Todopoderoso, exigía. Luego, los otros personajes mencionados son los enviados del dueño, que representan a los profetas que Dios envió a Israel para denunciar sus pecados. El hijo del dueño que fue enviado a la viña es el Mesías, es Jesús, el hijo unigénito de Dios. Y los otros labradores que luego son mencionados son los que recibirán definitivamente la herencia de Dios y el reino de los cielos. Siempre, hermanos, se dice que nosotros, los creyentes, somos labradores en la viña del Señor. Pero en esta parábola, específicamente, estos primeros labradores que aparecen mencionados, estos labradores malvados, son todos aquellos religiosos supuestamente creyentes, fieles al Señor, que deberían servir a Dios correctamente, pero no estaba siendo tan así. Y el Dios de los cielos había cumplido sus promesas, estaban cumpliendo sus planes, pero en vez de recibir al Cristo, lo estaban rechazando. La historia acá contada podían entenderla fácilmente casi todos los del pueblo, pues era común en aquel tiempo que los propietarios de las viñas arrendaran su predio agrícola a trabajadores, que en algunas partes se conocen con el nombre de medieros o simplemente campesinos, que eran hombres agricultores que trabajaban el campo al dueño del terreno y luego se repartían la cosecha según un acuerdo previo. De tal forma que el dueño podía requerir en cualquier momento de la cosecha alguna proporción del fruto, de lo que se iba obteniendo. Y en el caso de las viñas no se requería semillas, sino que simplemente de cuidar la plantación, cuidar la planta, cuidar todo el campo hasta la cosecha y hacer todo el trabajo necesario para obtener el mejor provecho posible. Eso lo entendían perfectamente los campesinos, los que estaban oyendo allí al Señor. Los labradores en esta historia tenían que también ceñirse a la autoridad del dueño de la viña, pero no fue así. Ellos no podían disponer de la viña ni del fruto de la viña a su gusto, sino que estrictamente según lo convenido, estipulado por su dueño, sin tomar determinaciones antojadizas que dañaran la relación con el dueño. Eso lo entendían también perfectamente. Pero también se conocía que algunos labradores se adueñaban de la viña trabajada después de trabajarla por más de 3 años. Más de 3 años seguidos, un labrador que estaba trabajando una viña, algunos sinvergüenzas por ahí se apropiaban ilegítimamente de la viña, sobre todo si el dueño vivía en el extranjero. Hermanos, la imagen de la viña era bien conocida por ellos según las escrituras y se relacionaba con el pueblo de Israel. El profeta Isaías, por ejemplo, 700 años antes de Cristo había escrito la parábola de la viña, que usted puede revisarla ahí en Isaías, capítulo 5, del 1 al 7, en donde Dios advertía a su pueblo de sus malos frutos. Así que esto era ya sabido, que cuando Dios hablaba sobre una viña, claramente podía estar refiriéndose al mismo pueblo de Israel. Y dice la Escritura, dice el Señor que este dueño de la viña se ausentó por mucho tiempo. Es decir, el dueño se fue lejos, esperando de todos modos que se cumpliera todo lo pactado. Pero fíjense usted que no dice que se ausentó para nunca más volver, sino que por un largo periodo de tiempo. Era entonces de esperar que el dueño regresaría. Así se manejaba la agricultura en tierra de Israel, tal cual la historia contada por el Señor. Así que esta era una historia muy fácil de comprender para todos los que escuchaban allí. Y dice la Escritura ahí en Lucas capítulo 20, versículo 10. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías.
Esto era algo común que el dueño enviara emisarios o siervos suyos a recoger parte del fruto cosechado, pues él no podía viajar de tan lejos cada vez que quería algo del fruto. Pero los arrendatarios de estos campos a veces podían negarse a entregar parte de las cosechas, pues como el dueño vivía muy lejos, era difícil que viniera desde allá personalmente a recoger algunos frutos. Así que algunos sinvergüenzas que había por todos lados también aprovechaban de esta facilidad que tenían para no darle nada al siervo que venía de parte del amo. El Señor Jesús cuenta que el dueño de la viña, pasado un tiempo prudente, envió un siervo suyo para recoger del fruto de la viña según lo convenido. Pero los labradores malvados, en vez de hacer lo que era correcto, golpearon a este siervo y lo enviaron sin ningún fruto de vuelta a casa del dueño. El siervo acá mencionado se refiere a los primeros profetas que Dios envió a Israel para hacerles ver que debían ser fieles al pacto con Abraham, que debían respetar los mandamientos dados en la ley de Moisés, que él esperaba buenos frutos de ellos como pueblo, porque eran el pueblo escogido de Dios, porque había habido un pacto con Abraham. Pero la historia narrada en las escrituras, los reyes, por ejemplo, y los religiosos que estaban encargados de guiar a Israel, los sacerdotes, se habían desviado a tal punto que no quisieron recibir el mensaje de Dios. E incluso persiguieron y hasta mataron a los profetas. Los maltrataron a los siervos de Dios, a los que Dios envió exigiendo frutos de su pueblo escogido. Los labradores que representan a los líderes de Israel no respetaron al siervo de Dios enviado y le pegaron y lo enviaron con las manos vacías de vuelta al dueño de la viña, contó el Señor Jesús. El Señor Jesús con esto nos dice que los encargados de dar los frutos no lo dieron, sí, no lo dieron, y maltrataron al siervo enviado por Dios. Esta parábola nos enseña la profunda corrupción, hermano, de nuestra naturaleza humana. La conducta de estos labradores malvados es una representación de la relación deteriorada del hombre también con Dios. Es un fiel cuadro de la historia judía y Jehová. A pesar de los privilegios que tuvo como pueblo escogido, los judíos se rebelaron contra la autoridad legítima de Dios, rehusaron cumplir con las obligaciones que les correspondían y rechazaron el consejo de sus profetas. ¿Y cómo estamos nosotros? Tengamos cuidado, hermanos, con los frutos que hoy Dios le exige a cada creyente y a la iglesia en general. Porque puede ser que no estemos dando los frutos exigidos por Dios. Puede ser que como que nos hayamos apropiado y estemos reclamando nuestros propios derechos y estemos en lo nuestro y no queramos que Dios se meta en nuestros asuntos y nos estemos alejando de Dios, autojustificándonos y no aceptando ahora lo que en otro momento dijimos que íbamos a servir a Dios. Y en vez de apreciar las instrucciones y advertencias de Dios, estemos actuando negligentemente, desechando aquello, pensando neciamente que no seremos enjuiciados por nuestras malas acciones o por nuestras omisiones. Hermanos, y en vez de vivir trabajando fielmente para el Señor, puede ser que estemos hipócritamente comportándonos como creyentes, pero en el fondo sin respetar nuestro compromiso con nuestro Señor y Salvador y no dando los frutos esperados, los frutos que tal vez un día le prometimos dar al Señor, o los frutos que algún día tal vez soñamos que podríamos dar y nos dimos cuenta que sí podíamos dar esos frutos, pero luego nos empezamos a alejar. Muchos de los religiosos actuales no son mejores que aquellos escribas y fariseos que cuestionaban al Señor, que no se sometieron a Cristo Jesús, que finalmente trataron de eliminarlo de sus planes y de su vida. Porque es fácil mirar a Cristo como el Señor o el Salvador y hablar de la boca para afuera, pero someterse a su señorío no es tan fácil. Requiere perseverancia y atención en todas las cosas que hagamos, todos los días, no algunos días, no algunas épocas de nuestra vida, sino en todo el tiempo que Dios nos haya encargado que demos frutos. Y dijo el Señor que volvió el dueño de la viña a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. ¿Qué nos dice esto? Pacientemente
El dueño de la viña volvió a enviar ahora a otro siervo. Y nuevamente este otro siervo volvió a su amo golpeado y sin haber obtenido ningún fruto. Esto nos habla, hermano, de la tremenda paciencia que ha tenido Dios con Israel, que maltrató y mató a los profetas de Dios, que Él les envió una y otra vez durante siglos y con mucha paciencia y misericordia siguió insistiendo en hacerlos volver a las buenas obras a pesar de que no veía nada del fruto esperado. Y también de la paciencia que ha tenido con la iglesia del Señor y con cada uno de nosotros, que nos manda un emisario, un siervo de Dios que nos habla, que nos corrige, y ahí nosotros escuchamos y podemos hacer caso, como también podemos maltratar, golpear, desechar la palabra que nos fue entregada. Y dice la escritura ahí en Lucas 20, 12, que aquel dueño de la viña volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Esto, hermano, nos vuelve a hablar de esta tremenda misericordia que tuvo Dios con Israel y con los pecadores en general. Profeta tras profeta fueron rechazados, perseguidos, maltratados y hasta asesinados. Dicen que el profeta Isaías, por ejemplo, fue aserrado. Zacarías también murió dentro del recinto del templo. El trato, hermano, fue cruel y con una falta de respeto enorme hacia Dios. El mismo profeta Elías fue perseguido por los reyes que estaban en ese momento por acá y Jezabel. Juan el Bautista fue el último profeta al que no le creyeron que venía de Dios, aunque las escrituras hablaban de él. Cuestionaron estos mismos escribas y fariseos su autoridad y sus bautismos que él hacía. Y Juan el Bautista se fue de este mundo en cierto punto con las manos vacías en cuanto a que no logró la conversión de los gobernantes judíos de su época, no logró la conversión del Sanedrín, de los principales sacerdotes, no logró la conversión del sumo sacerdote. Este, hermano, es un fiel cuadro del trato misericordioso también, por supuesto, hacia el pueblo judío durante siglos que ha tenido nuestro Dios. Se envió a un profeta tras otro para advertir a Israel de su peligro. Se envió un mensaje tras otro en repetidas ocasiones, a pesar del maltrato acumulado sobre los mensajeros de Dios. Y Dios tuvo mucha paciencia. Y dice la escritura ahí en Lucas capítulo 20, versículo 13. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. El dueño de la viña, después de fracasar con sus 3 siervos, a los cuales no quisieron escuchar, dijo el Señor Jesús, que envió entonces a su hijo amado, esperando que ahora sí le respetarían, porque era el hijo amado, el heredero. La pregunta que hizo el Señor de la viña, entonces, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. ¿Qué expresa esto? Está expresando el gran amor, la increíble paciencia de Dios para con los hombres, que se sacrificó él mismo. Su propia sangre fue llevada a la tierra. Envió, dice, a su Hijo amado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta parábola nos muestra lo tremendamente paciente y sufrido que es Dios, que hasta él mismo se hizo hombre. Dejó su trono celestial. Vino al mundo a buscar lo que se había perdido y a bendecir lo que se había marchito, a dar vida donde había muerte, a dar esperanza donde había solo tristeza, donde había desilusión, abandono, a que pudiéramos sonreír nuevamente cuando estábamos llenos de amargura, que pudiéramos tener esperanza cuando ya no teníamos esperanza de nada. La conducta del Señor de la viña es una viva representación de la relación de Dios con el hombre, de Dios con el pueblo de Israel, de Dios con la iglesia. Continuamente Él está advirtiendo y recordándonos los compromisos y recogiendo los frutos en su tiempo.
Y dice el Señor ahí en Lucas capítulo 20, versículo 14. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Es increíble esta historia, pero según estos labradores malvados se dieron cuenta, sí, se dieron cuenta que era el heredero, pero igual lo destruyeron. En esta historia, estos labradores malvados, en vez de respetar al hijo del dueño, consideraron matarlo, pensando neciamente, tontamente, que con ello eliminarían al único heredero y la propiedad sería de ellos. El punto culminante de la parábola de los labradores malvados es la muerte del hijo, que representa, por supuesto, al Hijo de Dios, al Señor Jesús, que sería muerto. En ese punto exacto de la historia se encontraban en aquellos días en Israel, en donde los líderes religiosos ya se habían propuesto matar a Jesús, pensando tontamente que con ello se liberarían de él. Pensaban que si eliminaban a Jesús, quitaban de en medio a un impostor y que esto le daría más puntos para heredar el reino de Dios que esperaban pronto recibir por ser judíos. Pero todo lo contrario, se condenaron. Al matar al verdadero Hijo de Dios, deberían enfrentar las consecuencias y un destino radicalmente diferente. La parábola, hermano, revela de manera estremecedora que la enemistad contra el Hijo es enemistad contra Dios, contra el Padre. Si rechazan al Hijo, rechazan al Padre. Los líderes religiosos que pensaban honrar a Dios con la muerte de Jesús, en realidad mostraban desprecio y rechazo a la voluntad de Dios. Cuando nosotros decidimos no escuchar las palabras del Señor Jesús, cuando no queremos hacer viva la palabra en nuestra vida y le rechazamos, estamos rechazando al Todopoderoso. Por eso es que es tan grave también cuando hay ciertas sectas que no aceptan a Jesús como Dios, porque si rechazan a Jesús, en realidad están rechazando a Jehová Dios. Lucas capítulo 20, versículo 15, dice la Escritura. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Definitivamente dice el Señor que lo expulsaron de la viña, que lo mataron fuera del terreno de la viña. Esto, fíjense usted en este detalle, era un nuevo anuncio de la muerte del Hijo de Dios, incluso con esta precisión importante. Sería muerto fuera de la ciudad de Jerusalén, fuera de la viña. Y pregunta Jesús, ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Siendo entender que luego viene juicio contra los labradores malvados. No puede quedar esta muerte impune. No habrá impunidad para los rebeldes que con su incredulidad sean partícipes directos e indirectos de la crucifixión del Hijo unigénito de Dios, el amado del Padre, que es uno con el Padre, como dijo el Señor. ¿Acaso habrá perdón para los que rechacen y maten al Hijo de Dios? Sabemos que cada uno de nosotros fue partícipe de la crucifixión de Jesús, pero porque creímos, porque nos arrepentimos, porque recibimos esta palabra, ahora hemos sido perdonados y no vendrá sobre nosotros condenación porque hemos pasado de muerte a vida a través de la muerte de Jesús. Y el Señor preguntó, ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Y respondió ahí en Lucas capítulo 20, versículo 16. Vendrá pues y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Ahí se da cuenta usted que entendieron clarito, porque estaban atentos a esta historia. El Señor de la viña vendrá a su tierra y juzgará. Sí, juzgará. Nada quedará sin juicio. El Señor les informa que el dueño de la viña vendría a ellos a su tiempo y destruiría a los labradores malvados y les daría su viña a otros. Esto nos habla que Dios juzgará a todos. Juzgará a los líderes religiosos judíos que rechacen a los profetas de Dios, que rechacen la palabra de Dios, a todos aquellos, que rechacen la palabra predicada, que no acepten los términos y condiciones de Dios. Y en el caso de ellos,
que maten a su único hijo, que podría haberlos librado de la condenación a causa de sus múltiples pecados. Pero esa fue la determinación de ellos. El reino de Dios, que era para ellos, sería dado a otros, como los apóstoles y la iglesia de Dios, compuesta por judíos que creyeran, y un gran pueblo venido de lejos, no judío como nosotros. Y ellos, entendiendo inmediatamente que se refería a ellos, le dijeron hipócritamente: Dios nos libre de tal juicio. Pero Dios no los libraría de tal juicio. Grande es la misericordia y paciencia de Dios, pero hay juicio. Grande será el ay y crujir de dientes cuando vean a otros sentarse a la mesa con Dios, y a ellos, los de sangre judía, los que eran el pueblo escogido, los judíos religiosos, excluidos para siempre del reino de Dios por haber rechazado a Jesús. Hoy día, la religión judía que rechaza a Cristo pueden hacer todo tipo de oraciones ahí en el muro de los lamentos y mostrar Jerusalén y hacer que el mundo idolatre Jerusalén. Pero no, no es Jerusalén, es Jesús. No es la ciudad, mamá, la que debemos amar nosotros. Es a Jesús primeramente. Si rechazamos a Jesús, de nada sirve que miremos un pedazo de tierra ahí en Israel y lo encontremos hermoso y alabemos a Dios por eso solamente. El pueblo, hermanos, que escuchaba atentamente las enseñanzas de Jesús en el templo, aún no tenía la menor idea de lo que sucedería. Ellos no sabían que la muerte de Jesús estaba a las puertas. Muchos de seguro ni sospechaban que aquellos sacerdotes del Sanedrín, los escribas y fariseos, aquellos hombres ya se habían propuesto matar a Jesús lo antes posible, arrestarlo lo antes posible, matarlo lo antes posible. No se imaginaban que ahí en el templo, mientras se escuchaba, se leía la palabra de Dios, habían pensamientos, sentimientos homicidas de personas allí escuchando. ¿Nos pasa tal vez eso en la iglesia hoy día? Sí, en cierto modo nos pasan algunas veces estas cosas. Cuando las personas están ahí oyendo la palabra, pero tienen en su corazón unos rencores terribles, un odio hacia algunas personas, un deseo de destruir al prójimo. Porque ¿cómo hoy día demostramos el amor de Dios? Amando a nuestro prójimo, dijo el Señor. El que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano es un mentiroso, dijo el Señor. Estos religiosos decían que amaban a Dios, pero no fueron capaces de amar a Jesús. Entonces dice el Señor ahí en Lucas capítulo 20, versículo 17, que él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? ¿La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Sí, justamente, eso estaba escrito. La cabeza del ángulo designada en la antigüedad era la piedra usada en la esquina del edificio para sustentar, para cargar el peso de las dos paredes. Era la piedra crucial o esencial para toda la estructura. Jesús les recordó con esta palabra el Salmo 118, porque este salmo describe la llegada del Mesías a Jerusalén. Y Jesús había sido presentado oficialmente en Israel hace unas horas atrás, allí en la entrada triunfal, como el Mesías, como el Hijo de David. La hostilidad de los líderes religiosos al cuestionar su autoridad y su deseo de matarlo mostraba que esta piedra mesiánica estaba siendo rechazada por los edificadores. Al citar el Salmo, por ejemplo, 118, versículo 22, exactamente lo citó, que decía: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús demostró a los incrédulos líderes que incluso su rechazo estaba profetizado en las Escrituras. Ellos, los edificadores espirituales de Israel, al desechar a Cristo, la piedra, rechazaron la piedra clave en el reino de Dios. Los edificadores, al rechazarle, eran precisamente los que habían desechado la piedra más elemental del edificio espiritual de Dios, tal cual estaba profetizado hace 1000 años atrás. Hoy día hay mucha gente que dice: no, si yo tengo fe,
No, si yo creo en Dios. ¿Y en qué Dios crees? No, en un ser poderoso, a un poder sobrenatural. ¿Y crees en Jesús? Mm, o sea, creo en Dios. Yo soy creyente, creo en Dios, dice la gente. No, 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 eso es rechazar a Jesús, es rechazar la piedra, la cabeza del ángulo, lo más importante. Todos los que se creen buenos, todos los que dicen que rechazan, que creen en Dios, pero no reciben a Jesús, están perdidos. Sabemos que cuando se muere alguien, muchos dan un discurso y dicen que el fulano era, el fallecido era, o la fallecida era una persona tan buena. Y todos recordamos y se hacen discursos recordando al que falleció. Si ese que se fue de este mundo, si esa persona que se fue de este mundo se fue desechando la piedra, desechando a Cristo, va a ser desechado por Dios. No hay ninguna posibilidad que descanse en paz. El tiempo es corto, hermano. Nosotros debemos tener compasión por los que están perdidos. Debemos predicar una palabra de amor, de la paciencia de Dios, del perdón de Dios. Pero el tiempo se acaba. No tenemos todo el tiempo. Nadie tiene todo el tiempo del mundo. Sabemos que Jesús es comparado con una piedra. Él es la roca del desierto que le proveyó de agua. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo, la roca, la piedra. Él es la piedra de tropiezo también, de la cual habló el apóstol Pedro. Ahí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 8, dijo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El Señor Jesús es la piedra que fue cortada no con mano, que aplasta los reinos del mundo, como profetizó Daniel en Daniel 2:45. Como dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Ese es Cristo, el que puede destruir cualquier imperio humano, porque Él es el verdadero. El resto es solo hojarasca. Dijo finalmente el Señor Jesús en el último versículo, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Pasar por alto la piedra angular fue un gran error del Sanedrín, de los escribas, de los fariseos y de las millones de personas que han rechazado a Cristo, que han preferido su propia teoría religiosa, que han preferido su propia religiosidad, que han dicho, yo amo al Señor, sí, no, sí, Jesús es el Salvador, sí, Jesús es mi Salvador, pero no lo han querido recibir como su Señor. Y finalmente han querido y han llevado su vida, han continuado su vida tal cual era antes, o incluso a veces peor. Una persona podría tropezar o ser desmenuzada, juzgada y castigada. Cualquiera que venga a Jesús será quebrantado de su orgullo, debe ser quebrantado, debemos ser quebrantados por esta piedra. Debemos ser quebrantados en nuestra voluntad propia, en nuestro deseo de señorío personal, de autoseñorío. Pero aquellos que se nieguen a venir a Cristo, que rechacen el señorío de Dios, serán aplastados por Cristo en el juicio. Sí, el Dios de amor, el Dios de misericordia, sí, también Él es santo y justo y no pasará por alto todo el desprecio, todo el rechazo, el definitivo rechazo. El que se encuentra con Jesús será quebrantado, pasará a ser hecho nuevo, pero el que rechaza a Jesús será rechazado por Él. El que abandona a Jesús será abandonado por Él, dice la Escritura. Esta parábola, hermanos, nos muestra la severidad de los juicios de Dios sobre los pecadores rebeldes, porque grande ha sido el amor sobre todos los pecadores al enviar a su Hijo para salvarnos. Pero aquellos pecadores rebeldes que no han querido someterse
a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, a la roca, a la piedra, recibirán severamente los juicios de Dios. El castigo de los labradores malvados es una representación de lo que ocurrirá en el juicio final de Dios contra aquellos que perseveren en la maldad. En el tiempo cuando Jesús contó la parábola, fue un anuncio también profético de la destrucción de la nación judía. La viña del Señor en la tierra de Israel estaba a punto de serle quitada a sus infieles arrendatarios. Jerusalén, sí, Jerusalén iba a ser destruida. En unos 40 años más, Jerusalén iba a ser destruida. El templo iba a ser quemado y reducido a cenizas. Los judíos iban a ser dispersados por toda la tierra. Y así ocurrió en el año 70, cuando el general Tito, hijo del emperador Tito Vespasiano, destruyó Jerusalén y el templo y desapareció aquella ciudad de la faz de la tierra. Oh, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y también que mató al Cristo. Y el pueblo judío fue dispersado por otras naciones por siglos, siglos vagando por el mundo. Los juicios de Dios, hermanos, también caerán sobre los cristianos desobedientes, sobre todo aquel incrédulo, tal cual como cayeron los juicios sobre los judíos incrédulos. El apóstol Pablo ya advirtió en su carta a los romanos: si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Romanos 11:22 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Nunca debemos estar tan confiados pecando, pensando que Dios no se puede enojar. No, si Él me va a perdonar, si Él me deja que peque. No es posible, hermano. Él tendrá misericordia de nosotros miles de veces, pero quiere conversión de verdad. Él es ciertamente un Dios de infinita gracia, de compasión, pero también está escrito que es santo y fuego consumidor, como dice Hebreos 12:29. Su espíritu no contenderá para siempre con los hombres, dice Génesis 6:3. Habrá un día cuando su paciencia llegará a su fin y cuando se levantará para juzgar terriblemente la tierra. Bienaventurados eres si escuchas palabra de Dios y Dios te conmueve y Dios te hace remover los pensamientos y las acciones pecaminosas de tu vida. Bienaventurados quienes sean escondidos en el arca de la salvación que es Cristo el Señor, en el día de la ira de Dios. De todas las iras, no se puede concebir ninguna tan terrible como la ira del Cordero. El hombre, el hombre en quien la piedra cortada no con mano caiga en su segunda venida será verdaderamente desmenuzado. Comprendamos, hermanos, que Dios odia el pecado y al final de los tiempos lo juzgará. Será arrasada la pecaminosidad del corazón del hombre. Lamentablemente, son pocos los que se dan cuenta de la mortal enfermedad del pecado que traemos a este mundo desde que nacemos. Pocos se dan cuenta de que la mente carnal está enemistada con Dios y no desea para nada hacer la voluntad de su Creador. Por eso debe ser destruida, desmenuzada esta carne de pecado. Pues esta carne de pecado, si pudiera, derrocaría al Todopoderoso de su trono. Cada uno de nosotros, hermano, sí, cada uno tiene un labrador malvado dentro de sí, que es pecador, que no quiere escuchar los mensajeros de Dios, que no quiere oír la palabra de Dios, que duda de ciertas enseñanzas de Jesús. No, no estoy de acuerdo con la palabra de Dios. No, me parece que eso no corresponde a nuestro tiempo. Y miran el Nuevo Testamento y dicen, no, eso son cosas del apóstol Pablo o del apóstol Pedro, pero era otra época. Cada uno de nosotros tiene un labrador dentro de sí que es malvado, que no quiere escuchar la palabra de Dios, que no lo respeta verdaderamente como el Hijo de Dios, que si pudiera le mataría, le expulsaría, le sepultaría para quedar dueño de su vida y comportamiento. Todavía hay muchos, sí, hay muchos en las congregaciones, hay mucha gente en todos lados que tiene estos deseos. Es importantísimo entender, hermano, que si rechazamos a Cristo en nuestra vida seremos enjuiciados y encontrados culpables.
Nunca se valora a Cristo plenamente hasta que se ve con claridad el pecado. Debemos, hermanos, conocer la profundidad, la malignidad de nuestra enfermedad del pecado para poder apreciar esto maravilloso que hizo el Señor por nosotros, que se hizo hombre, que bajó del cielo. Al gran médico celestial que es dueño y heredero de todo lo que vemos, de lo que oímos, de lo que tocamos. Debemos aprender a ser más agradecidos por la tremenda paciencia y misericordia de Dios. No tenemos la menor idea de cuánto nos ama, de que Él realmente quiere tener una relación, una comunión diaria con nosotros. No tenemos la menor idea de nuestras más importantes obligaciones de esta vida. De seguro, también no somos capaces de ver la cantidad de mensajes que el Señor de la viña, por su gracia, nos ha enviado a lo largo de nuestra vida y que está enviando constantemente a nuestra alma. Hoy día hay un mensaje para tu corazón, para esas partes de tu corazón que no han sido cambiadas, para esas partes de tu vida que te cuestan. Ojalá más temprano que tarde sean abiertos nuestros ojos espirituales para apreciar las innumerables muestras de bondad del dueño de todo, que tiene paciencia una y otra vez. Ojalá pronto seamos conscientes de nuestra verdadera función y demos a Dios los frutos que Él espera. Él nos exige frutos y viene por ellos cada día. Sí, cada día viene el Señor por los frutos que debiéramos estar dando cada día. Ojalá pronto descubramos que la misericordia y la gracia de Dios han sido de los más apreciados atributos de Dios. Él se deleita en misericordia, como dice Miqueas 7:18. Sus muestras de misericordia anteriores a tu conversión, luego de tu conversión y en cada paso de esta vida después de su conversión, debiera hacernos meditar profundamente, alegrarnos infinitamente, pero a su vez avergonzarnos cada vez que desobedecemos, cada vez que somos malagradecidos, cada vez que no queremos dar los frutos que el Señor nos exige. Debemos mirar esa misericordia preventiva que nos da Dios con su palabra. Esa misericordia providencial que muchas veces ni la conocemos, ni la vemos. Esa misericordia en forma de advertencia cada vez que escuchamos una palabra que ahí nos clava el corazón. Misericordia en forma de visitas repentinas que el Señor nos hace. Situaciones extrañas. Siervos del Señor que vienen a nosotros a hablarnos cosas. Todo quedará manifiesto ante la mente de los pecadores perdidos y les hará avergonzarse de su dureza e incredulidad. Cada uno de nosotros del Señor ha recibido misericordia, ha recibido de la paciencia del Señor. El Señor ha tenido paciencia contigo, conmigo, miles de veces, miles de veces. ¿Cuántas veces le hemos rechazado? Todos descubriremos que Dios nos habló a menudo cuando no le oíamos, que nos envió mensajes cuando estábamos absolutamente perdidos, que no atendimos. Pocos textos saldrán a la luz con tanta claridad en el día final, como aquel que dice el apóstol Pedro, que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Por eso tiene tanta paciencia con nosotros. Claramente, hermano, esta parábola que el Señor nos ha contado hoy día y que contó aquel día, la entendieron sus enemigos, la rechazaron e intentarían desde aquel mismo día arrestarlo y matarlo. Aquellos que decían amar a Jehová Dios, que decían amar al prójimo. Muchos de los que oyen también hoy esta advertencia en su vida se taparán los oídos porque no quieren oír una reprensión sobre su fracaso, sobre su desobediencia. No quieren cambiar sus malas decisiones. No quieren perdonar. No quieren arrepentirse. No quieren cambiar. No quieren sacar la maldad que hay en su corazón, que hay en su vida. Pero también hay de aquellos que sí oirán, gloria al Señor, que entenderán, que reconocerán el plan de Dios, que reconocerán la soberanía total de Jesús sobre su vida, que se inclinarán ante Él, que le adorarán arrepentidos, congraciados con su infinito amor, con su tremenda paciencia, con su gran misericordia. Sabemos las verdades espirituales y la exigencia de Dios, pero el asunto es si vivimos bajo su gobierno, bajo su señorío. Hermanos, los principales sacerdotes y los ancianos comprendieron que contra ellos había sido dicha esta parábola.
pero eran demasiado orgullosos, eran demasiado duros como para arrepentirse y estaban demasiado lejos de los planes de Dios como para volverse de sus pecados. Tengamos cuidado, hermano, de no actuar como ellos, de solo convertirnos en religiosos y no querer oír las advertencias de Dios, de no querer recibir con todo nuestro amor de la paciencia del Señor. Gracias, Padre, porque todos, todos tenemos aguijones en nuestra carne, situaciones en nuestra vida que estamos duros, de la cual no quieren salir frutos para Dios. Hay terrenos infértiles en nuestro corazón, en nuestra vida, donde no queremos dar fruto. Tú nos hablas de una y otra forma, pero ahí estamos, dejando que pase el tiempo y siendo estériles en aquellos ámbitos de nuestra vida, donde no queremos dar los frutos que tú nos exiges. Señor, ayúdanos a meditar profundamente en esas áreas de nuestra vida en donde no queremos dar los frutos que tú nos exiges. Señor, gracias por enviar esta palabra. Gracias por este mensaje. Ayúdanos a recibirlos con gratitud y ahora esforzarnos para entregarte los frutos que nos exiges y no convertirnos para siempre en labradores malvados sobre los cuales Cristo, la piedra, los desmenuzará para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.